Continuamos, se nos cogió la noche, aquí trayendo temas de interés regional, nacional, que nos gusta tanto. Hoy invitamos al director del Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia, al doctor Manuel Naranjo Giraldo, a quien le doy una cordial bienvenida, como siempre lo digo. Muchas gracias, Nacho. Muy Pero contento usted de está estar muy aquí. joven, hombre. ¿Usted quién es? Cuénteme usted cuál es su profesión. ¿Quién es Manuel Giraldo? Manuel Naranjo. Bueno, yo soy economista, con una maestría en Gobierno y Políticas Públicas y hace varios años trabajando en el sector público, en temas de planeación estratégica, de hacienda pública, docente muchos años también en la Universidad de AFID, en la Pontificia Bolivariana, y hoy aquí asumiendo este rol de liderar el Departamento Administrativo de Planeación. ¿Y cómo le ha ido con el jefe? ¿Bastante exigente o no? Muy Habló bien. del gobernador de Antioquia. Ya estoy acostumbrado a trabajar con él, muy exigente, Sí. pero ahí tratando de darle la talla. ¿Qué le está pidiendo? Sí, porque es que cuando uno habla de planeación estratégica, eso es una cosa como de alto nivel, ¿sí o no? Y hay veces la percepción de nosotros los colombianos es que aquí como que no hay mucha estrategia, todo se va haciendo como muy orgánicamente y después entramos a tratar de solucionar. Sí, nos pide varias cosas. Uno, promover la autonomía territorial. Tenemos un reto bastante grande desde la gobernación y es que los municipios tengan autonomía, tanto en términos de la generación de ingresos propios como en el fortalecimiento de sus capacidades de gestión. Ese es un reto bastante clave para nosotros desde el Departamento de Planeación. Yo quiero parar ahí. ¿En qué consiste ese trabajo que usted está haciendo puntualmente? ¿En estructurar la propuesta para el gobierno nacional? ¿En consolidar a todos los alcaldes? Porque todo esto pues, depende de una autonomía fiscal, ¿sí o no? Que es lo que está pretendiendo nuestro gobernador con una idea que viene casi que desde la Constitución del 91. Son dos discusiones, una que llamamos nosotros la autonomía hacia arriba, que es la que está promoviendo el gobernador, la autonomía de los departamentos y de las regiones en términos de generación de ingresos, y otra que llamamos la autonomía hacia abajo, que es la de los municipios. ¿Qué implica esto? Poder dinamizar sus ingresos propios, que básicamente están constituidos por el impuesto predial, por el impuesto de industria y comercio. Eso nos compete a nosotros en trabajo con la Secretaría de Hacienda, revisando sus estatutos tributarios, tratando de promover que se genere esa dinamización. Y en el caso particular de planeación, la gerencia de catastro, vamos a asumir un reto bien importante en actualizar el 100% del territorio de Antioquia que depende de la gestión catastral nuestra. ¿En qué porcentaje estamos en la actualidad en ese avalúo catastral y quiénes están? Tenemos más o menos porcentaje menos, aproximadamente el 18% del territorio actualizado. Director, Director, poco. cuando dicen justamente actualizar, ¿a qué se refieren para que los televidentes entiendan un poco más del fondo de esto? Bueno, la actualización catastral es un proceso de ley que implica la revisión de tres aspectos asociados al suelo y a las construcciones en los territorios. Los aspectos económicos, los aspectos jurídicos y los aspectos del terreno como tal, que es lo que llamamos nosotros lo físico. Entonces es una actualización completa asociada a la revisión integral de lo legal, lo jurídico, lo técnico y económico de los predios para que se ajusten cada vez más al valor comercial. La ley define que el ajuste se debe hacer entre un 60 y un 100% del valor comercial y nos hemos encontrado municipios que no están ni en el 5% del valor comercial. ¿Qué lógica entonces viene de ahí? Tratar de llevar esa actualización catastral a un valor lo más cercano posible al comercial en el que se encuentran hoy los predios y eso básicamente tiene unas implicaciones en términos de la movilización de los ingresos propios de los municipios, pero también de tener actualizada su información para el ordenamiento territorial, para los proyectos de vivienda, entre otros. Oiga, un trabajo dispendioso, porque es entonces sentarse a mirar todos los registros del municipio X, cuántos lotes, cuántas fincas, si esas fincas fueron partidas. De hecho, deben haber muchas que son solamente de palabra, José, ¿sí o no? Le vendo este trocito y quedó en palabra y no queda partida. O sea, es un trabajo muy grande. Sí, hay un reto gigante en el que haremos uso de la tecnología. Hoy en día, gracias a la disponibilidad tecnológica de las aerofotografías, es posible llegar al territorio de manera mucho más sostenible y mucho más sostenida en el tiempo de lo que se hacía antes, cuando había que visitar predio a predio y luego la revisión integral desde el punto de vista jurídico obviamente sí implica un desgaste. Me habló de tres. Que hay. Me habló de tres, ¿sí o no? Es que lo paré en la primera para Sí. que nos desarrolle la segunda y la tercera y ya ahí sí arrancamos con preguntas. Exactamente, entonces uno es todos los temas asociados a dinamizar los ingresos propios. Dos,
la conformación de redes territoriales, que básicamente consiste en que Antioquia tiene 123 municipios y 2 distritos. Es difícil llegar con infraestructura, con equipamiento, con programas descentralizados a los 125 municipios o a los 123 y 2 distritos, pero lo que sí podemos hacer es conformar redes territoriales en educación, en salud, en seguridad, que nos permitan tener unos nodos, unas centralidades y desde allí construir despliegue con infraestructuras un poco más pequeñas y servicios de descentralización hacia los demás territorios. Es un proceso que debemos coordinar desde la Dirección de Planeación, pero trabajar también en conjunto con las secretarías de despacho de la Gobernación. Qué pena, lo interrumpo ahí. ¿Esas redes territoriales en alguna medida están ligadas a las subregiones o a las provincias, o no tendrían que ver necesariamente? Sí, ahí hay 2 temas que hay que trabajar. Uno, la división político-administrativa del departamento, que está en 9 subregiones y 25 zonas. Y otra división que es menos legal, es más desde la práctica, que son lo que llamamos los esquemas asociativos territoriales. En Antioquia tenemos provincias, tenemos regiones de planificación y gestión, tenemos asociaciones de municipios, y un poco el trabajo es dinamizar esos esquemas asociativos para que la planificación y la gestión esté asociada a esas dinámicas socioeconómicas y que en terreno se llevan en la práctica, no necesariamente asociadas a la división político-administrativa, porque habíamos encontrado que hay proyectos de infraestructura que han detonado dinámicas muy distintas y no necesariamente lo que tradicionalmente se manejaba en una subregión o en una zona dentro de esa subregión sea la manera de integrarse como territorios, sino que perfectamente podemos compartir dinámicas incluso con municipios que están en otros departamentos, y ahí se configuran lo que llamamos las regiones de administración y planificación, la RAP, donde Antioquia tiene hoy una con Córdoba, otra con Caldas, otra con el departamento del Chocó, y se está buscando consolidar estos ejercicios de planificación para que los proyectos sean de impacto regional. ¿Y la tercera? Eso es. Y la tercera, también muy importante y que va muy de la mano con lo que mencionaba previamente, son los temas relacionados con el ordenamiento territorial y los instrumentos de planificación y de valor del suelo que se deben implementar en los municipios. Entonces, con trabajar solamente el catastro no logramos propender o favorecer esa autonomía, sino que debemos llevar de la mano ese proceso con todo lo que tiene que ver con la actualización de los planes de ordenamiento territorial, esquemas o planes básicos dependiendo del tamaño del municipio, para lograr consolidar y configurar ejercicios de planeación que conduzcan a determinar vocaciones productivas, usos del suelo y todos estos términos que terminan implicándose de manera directa en el desarrollo del municipio y en el cual desde esas labores de concurrencia y de coordinación desde la gobernación podemos ejercer una labor muy importante. Una pregunta, director, y es que cuando se hacen este tipo de actualizaciones uno siempre cree, ¿será que me va a subir entonces el impuesto de mi casa, de mi terreno? ¿Cómo cambia eso precisamente los impuestos a los antioqueños? Bueno, hay que clarificarle a los antioqueños que el impuesto predial proviene de una multiplicación del avalúo catastral por una tarifa. Esas tarifas las definen los consejos de cada municipio. ¿Qué vamos a hacer nosotros en el proceso de actualización catastral que vamos a hacer masivamente en Antioquia? Vamos a acompañar cada uno de los municipios, sus administraciones y sus consejos para revisar de manera integral los estatutos tributarios con el fin de que lo que esté pasando con la actualización catastral se pueda ver compensado en alguna medida con la revisión de tarifas, y en esa medida que, por ejemplo, un predio al que le suba el avalúo catastral en un 40 o en un 50%. Si las tarifas que hoy están en el 10 por mil se bajan al 4, al 3 por mil, podría compensarse en alguna medida, y eso quiere decir que no necesariamente en esta lógica de revisión del catastro hay un impacto sucesivo en el impuesto predial y en la facturación de los contribuyentes. Lo que sí hay es una masificación o una ampliación de la base tributaria, lo cual es absolutamente importante para el fortalecimiento fiscal y financiero de los territorios. ¿Qué están visualizando? Y le voy a hacer como un recorrido por diferentes regiones. ¿Qué están visualizando ustedes desde planeación, por ejemplo, con el Urabá antioqueño? Bueno, el Urabá antioqueño, sin lugar a dudas, es una subregión donde el desarrollo logístico de temas de transporte se va a detonar de manera muy importante por el sistema portuario. En esa medida, la conformación de estos diferentes puertos que se están configurando en la subregión va a traer un desarrollo logístico no solo en Urabá, sino en la conexión del Valle de Aburrá, que también implica al occidente antioqueño, y en esa medida la región se tiene que preparar para esto. Por eso estamos hablando de revisión y
ajuste de los esquemas, planes básicos o planes de ordenamiento territorial que puedan preparar al territorio para la llegada de estas infraestructuras y de estos desarrollos logísticos. Y adicionalmente, una demanda muy importante de servicios públicos, particularmente de acueducto y alcantarillado, que estamos seguros que va a ser lo que detone el desarrollo turístico de la región. Ahí hay una confianza muy importante en el trabajo en equipo con la Alcaldía de Medellín y con EPM. El gobernador lo ha manifestado en diferentes escenarios, y es que parte de su cariño con el alcalde Federico Gutiérrez vino que cuando ambos eran alcaldes, el uno de Medellín y el otro de Río Negro, ayudó a solucionar un problema histórico con el agua en el municipio de Río Negro. Lo mismo queremos hacer de la mano con estos aliados tan importantes para nosotros en términos de llevar agua potable y alcantarillado a las regiones de Antioquia, y el Urabá es una de las regiones priorizadas en ese sentido. Antes de pasar a otras regiones, usted como director del Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia, usted no tiene dinero para invertir. Usted lo que hace es dirigir estrategias. Así es. Perfecto. Entonces Nuestros usted recursos las de inversión, dirige las estrategias, le dice, gobernador, para hacer esto en el Urabá necesitamos tanta platica. nuestros recursos de inversión son limitados. Realmente el Departamento Administrativo de Planeación no es un ejecutor en terreno, sino que, como su nombre lo dice, planifica y construye estrategias tanto desde el punto de vista territorial como desde la institucionalidad de la gobernación y sus entes descentralizados, y los encargados de ejecutar son las secretarías o dependencias que llamamos misionales, infraestructura física, educación, agricultura, entre otros, que son los que llevan a terreno esas iniciativas. Vamos para otra región, el suroeste antioqueño, que en este momento, digamos, o sea, es que van a cambiar dos cosas fundamentales con las famosas vías 4G. El Urabá pues ya nos va a quedar muy cerca. Si logramos destrabar este asunto que tenemos con los pacíficos, pues también el suroeste. ¿Cuál es la visión de ustedes del suroeste? Porque yo veo que el suroeste a veces como que está cambiando de vocación, se está parcelizando, mucha parcela de recreación, municipios como Támesis muy turísticos, pero también con una gran vocación de agricultura. ¿Qué están viendo ustedes en el suroeste antioqueño? Sí, efectivamente, con la conexión al Pacífico, el suroeste se convierte también en un escenario de transición estratégico para la instalación de, creemos nosotros, agroindustria. La vocación está dirigida hacia allá, aprovechando la vocación agropecuaria y agroindustrial de la subregión. Estamos seguros que con esa conexión mucho más eficiente al Pacífico se puede instalar de manera muy eficiente agroindustria en esta subregión y adicionalmente detonar el turismo, que en el caso particular del suroeste está asociado a temas particulares de ecoturismo, de turismo de aventura, y básicamente en esas dos líneas está concentrado el desarrollo de la subregión del suroeste antioqueño. ¿Y qué más con el Bajo Cauca? Magdalena, que es una zona que uno como que no la ha podido entender. Magdalena Medio. Sí, no más estábamos esta semana, nosotros arrancamos el 2 de marzo con encuentros subregionales para hacer precisamente los ejercicios de territorialización de nuestro plan de desarrollo departamental por Antioquia Firme, y nos hemos encontrado las dinámicas de cada subregión en la propuesta, una institucionalidad muy fuerte en el Bajo Cauca, que se sorprende positivamente uno por las posibilidades que se encuentran en el Comité Universidad, Empresa, Estado, Sociedad, en la región de planificación y gestión del Bajo Cauca, que básicamente piden al gobierno departamental apoyo de esa institucionalidad en términos de una minería sostenible, una formalización minera que promueva que efectivamente el desarrollo de esta subregión del departamento esté uno conectado con lo que está pasando en el departamento de Córdoba, que haya mucha más interacción entre los proyectos y las iniciativas que hay con el departamento de Córdoba, pero sobre todo esa región minera, que haya una reconversión y que haya un ajuste para que se convierta en una región agroindustrial y que lo que hoy existe en minería sea formalizado y sea utilizado bajo una lógica de minería sostenible y una minería de bajo impacto sobre el medio ambiente, porque lo que estamos viendo es que es uno de los grandes causantes de los procesos de deforestación que hoy se viven en Antioquia y que están básicamente concentrados en esta subregión del Bajo Cauca. Entonces, en resumen, hay una institucionalidad muy potente en la subregión que quiere recoger iniciativas de desarrollo económico desde sus sectores priorizados, minería y agroindustria, con el fin de poder dinamizar el desarrollo de la subregión. Y el oriente uno como que no lo entiende, porque el oriente está cambiando como su vocación agrícola, pero todavía sigue teniendo mucho territorio agrícola, pero mucho industrial, mucha bodega, mucho con turismo, el aeropuerto. Casafinca. Mire lo que pasó, vieron, no sé si vieron la noticia de Guatapé, uno de los pueblos
El único No, de América Latina. El único de América El Latina, único de los 10 América- más lindos más el lindo 11 del creo que mundo, fue, sí, del mundo. del mundo. Y parece ser que esto es un karma porque por las gobernaciones no se les ha ocurrido apoyarlos absolutamente nada, pero desde la misma vía. Y no tienen como planeación. Eso se está yendo orgánicamente. Un municipio tan lindo como ese que se podría potenciar a su máxima expresión. Ahí le tiro esa porque esa es muy compleja. El oriente antioqueño es muy complejo. Sí, es de las subregiones diversas que hay en Antioquia hasta el oriente. Hay unas dinámicas diferentes en lo que conocemos como el altiplano o el Valle de San Nicolás respecto a las otras zonas de esta subregión, unas muy volcadas al turismo, como lo mencionaban ustedes, la zona de embalses. Está en estructuración un proyecto de iniciativa público-privada para conectar de manera mucho más eficiente a esa zona de embalses. Nosotros esperamos sacar esa iniciativa adelante en este periodo de gobierno y que lo que podemos hacer desde la gobernación, que es, como lo decía ahorita, concurrir, subsidiar y coordinar, esté asociado a construir esos bienes públicos, a implementar esos bienes públicos que detonen la inversión y que detonen el desarrollo de estas regiones. Entonces, en el caso de los embalses, esa vocación muy del ecoturismo, y en el caso de la zona de páramos, de la zona de bosques, más asociado a la protección ambiental, a la agroindustria, una agroindustria con vocación exportadora, como lo que sucede en Sonsón, en Nariño, y ese es un potencial que hay que aprovechar al máximo para que el oriente antioqueño y buena parte de Antioquia se convierta en una despensa agrícola, no solo para nuestro país, sino para el mundo. No me deje por fuera el occidente nada. Sí, señor. Hable usted de su occidente. El occidente, como yo les decía ahorita, lo que vemos es desde el punto de vista geoestratégico de ubicación una conexión muy importante entre los valles, el Valle de San Nicolás, el Valle de Aburrá y el Valle de Occidente, básicamente en una médula que se dirige hacia el sistema portuario de Urabá. Entonces, para nosotros, la vocación o el desarrollo que ha venido teniendo el occidente asociado a turismo de placer, también una vocación agrícola, va cada vez más detonándose hacia el desarrollo logístico, porque toda esa cadena de bodegas, de almacenamiento e incluso de la industria que se puede instalar en todo el corredor estratégico hacia el Urabá antioqueño empieza desde el occidente. Todo ese corredor de Cañas Gordas hacia arriba, con toda seguridad, va a asumir esa lógica. ¿Usted está arrancando desde cero o existe realmente un plan estratégico elaborado desde administraciones anteriores? Porque nos han hablado de Antioquia, la mejor esquina de América. Bueno, nos hablan de una cantidad de cosas. Antioquia 2040, Antioquia la 20, médula sí. de 4 corazones. Sí, entonces se queda uno como pensando porque cada vez, y aquí este programa llevamos bastantes años, y uno siempre escucha como, estamos otra vez empezando y reacomodando, y en última se van estos periodos de 4 años y no pasa mucho, la verdad sea dicha. No, de ninguna manera. Hay que construir sobre lo construido. Estamos convencidos que, digamos, lo que cambia con los periodos de gobierno son las prioridades, las intervenciones particulares y cómo uno dimensiona que se detona el desarrollo desde la administración territorial, en este caso desde la gobernación de Antioquia, pero no partimos de cero. Efectivamente, hay escenarios de prospectiva y de construcción de territorio asociados a lo que hace muchos años fue el planeo. Hoy la iniciativa vigente y mucho más cercana en el tiempo es la Agenda 2040, que construyó unos escenarios de planificación efectivamente hacia el año 2040, y de ahí estamos partiendo. El único mensaje que nosotros le mandamos a la ciudadanía de Antioquia es que estamos asentados en el corto plazo, que creemos que las iniciativas de largo plazo se construyen detonando y estructurando proyectos de corto y mediano plazo que sean los que nos lleven hacia allá. Y eso implica que la Agenda 2040 y otros planes, estratégicos que hemos construido como territorio hace mucho tiempo, nos debemos volcar hacia ellos, que efectivamente nos consolidemos como una esquina estratégica, pero a partir de los proyectos detonantes de corto y mediano plazo. ¿Eso qué quiere decir? Que es difícil convencer a una comunidad, convencer a la administración pública que tenemos que hablar de esos grandes proyectos de infraestructura cuando hay personas pasando hambre, cuando hay mujeres sufriendo violencia al interior de sus hogares. Entonces debemos detonar ese capital social desde la base para luego poder sí avanzar en los proyectos detonantes de largo plazo. Director, a mí me llama bastante la atención lo último que usted acaba de decir ahí. Hay regiones donde se está aguantando hambre, que su región no va a querer que haya desarrollo.
y hablamos de la parte aeroportuaria, de la parte de vías, pero también de la parte del desarrollo logístico, de servicios. Pero eso también está conexo con que se va a encarecer, digamos, la vida en varias de estas subregiones. ¿Cómo en planeación guardan ese equilibrio? Porque uno no quisiera que en su pueblo se encarezca la vida, por supuesto que haya desarrollo, pero no que el arriendo se me vuelva más caro, no que adquirir un servicio se me vuelva más costoso, como en muchos municipios pues ya puede estar ocurriendo. Sí, hay, Andrea, realidades del mercado que no se escapan del control de las autoridades, de la planificación, de las autoridades locales, y precisamente lo que nosotros buscamos con los escenarios de desarrollo es que detonen inversiones y detonen demandas de nuevas necesidades, de nuevas habilidades, que efectivamente la población que hoy habita las subregiones de Antioquia y sobre todo en la Antioquia más profunda no encuentren necesario desplazarse al Valle de Aburrá o al oriente antioqueño para encontrar mejores opciones de vida, sino que en el territorio de todas nuestras subregiones, con esos proyectos de infraestructura, con esos proyectos de desarrollo social, de verdad se detonen oportunidades que posibiliten quedarse en el territorio, vivir en el territorio y tener una mejor calidad de vida. José. Director, ¿qué obras por impuestos planean ustedes que se ejecuten en el departamento de Antioquia y cuáles serían los impuestos? Está fresquito eso, José. Es un tema que esta misma semana quedó viabilizado desde el Gobierno Nacional. El mecanismo de obras por impuestos hoy solamente existe para el impuesto de renta. Es una regulación desde el orden nacional, un tributo nacional en el cual nosotros logramos viabilizar cerca de 200.000 millones de pesos para proyectos de infraestructura, de servicios públicos, de educación y de primera infancia, que son los 4 sectores que abanderaron esa priorización de proyectos en los municipios que conocemos como SOMAC. Así lo establece la normatividad en Colombia, y es que las zonas más afectadas por el conflicto armado son aquellas en las que se prioriza la viabilización y gestión de recursos de obras por impuestos. Como lo decía, logramos en esta vigencia 2024 lograr casi 199.000 millones de pesos, un incremento del 47% respecto a la vigencia anterior. Y esto lo que demuestra es que en un trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado se logra llevar desarrollo a las regiones y en particular a estas que han sido las más afectadas tradicionalmente por lo que ha sido el conflicto en Colombia y donde más cierre de brechas debemos promover. ¿Por qué no hemos podido estabilizarnos? Y le hago esta pregunta desde el siguiente punto de vista, y es, en todas las campañas vemos, no, vamos entonces, hay que mejorar el servicio de agua y alcantarillado, saneamiento básico, los hospitales, los colegios, y parece ser como que si avanzáramos, pero como que no. Esto no se puede hacer un plan de choque. Usted que trabaja en un plan de choque, vamos a entonces endeudarnos en 1 billón, 2 billones, vamos a dejar todo esto arreglado, lo vamos a dar la infraestructura como sea, porque vamos como por regiones, arreglamos aquí, pero mientras nos está destruyendo. Vamos para allá, pero y somos con una flaqueza. ¿Esto es es una inversión de unas dimensiones tan grandes que el departamento no podría? Sí, son cuantiosas. La verdad es que Antioquia es un departamento con unas restricciones presupuestarias bastante altas. Cuando uno se compara con otros departamentos del país, pareciera ser que la imagen de Antioquia es de una gobernación rica, con las mejores capacidades, pero cuando revisa uno el fisco, cuando revisa uno el erario, se da cuenta que está totalmente alejado de la realidad. No es una gobernación rica, por el contrario, se encuentra con un presupuesto bastante limitado, y por el otro lado las necesidades tienden casi que al infinito. Para responder un poco a su pregunta, Nacho, yo creo que la dificultad está en el dimensionamiento sobre qué consideramos prioritario y cómo consideramos que esos criterios de desarrollo se pueden jalonar. Y ahí es donde se vuelve un poco difícil la concertación de objetivos y la concertación de intervenciones. Por ejemplo, hoy con el Gobierno Nacional no está siendo fácil el proceso de avance de proyectos detonantes de desarrollo en el departamento de Antioquia. Le toca un poco a nuestro departamento, en conjunción con el sector privado, con las organizaciones sociales, jalonar ese desarrollo. Y con lo que usted mencionaba, pues no es sencillo, no existe capacidad de endeudamiento a ese nivel de poder decir, tenemos claro los proyectos, vámonos a endeudar y a detonar esa infraestructura de desarrollo por los mismos limitantes. Hoy, ¿qué define la normatividad? Que la capacidad de pago está fundamentalmente asociada con la generación de ingresos del hoy.
y como las gobernaciones tienen tanta restricción para generar ingresos porque sus tributos son los que vienen de la colonia, el impuesto al tabaco, el impuesto a los licores, a los vehículos, que básicamente son tributos que buscan corregir comportamientos negativos de la gente, es decir, que tenemos muy poco margen de maniobra para dinamizar esa generación de ingresos, nos quedamos cortos en posibilitar ese desarrollo. Sin embargo, estamos haciendo todos los esfuerzos posibles por coordinar las diferentes fuentes de financiación, la cooperación internacional, los recursos con los que hoy cuentan los municipios, la cofinanciación del gobierno nacional y del gobierno departamental y encauzándolos hacia un mismo objetivo, que son las prioridades que hoy tiene el Plan de Desarrollo en Construcción por Antioquia Firme 2024-2027. Director, ¿se está fomentando o promoviendo el trabajo colaborativo por regiones? No sé, creaciones de valles o subregiones, Valle de Aburrá, Valle de San Nicolás en su momento fueron muy fuertes, incluso para el ahora gobernador Andrés Julián funcionó muy bien lo que se hizo en el trabajo del Valle de San Nicolás. ¿Se promueve o se fomenta eso en esta actual administración? Sí, es un poco lo que mencionaba ahorita en relación con los esquemas asociativos, Andrea, y es que la colaboración entre municipios lo que posibilita es detonar proyectos de impacto regional y es los que debe priorizar la gobernación de Antioquia. Como les decía ahorita, a veces vamos al territorio y quisieran ver a la gobernación como un municipio más, pero con mayores capacidades. No somos un municipio, somos un ente coordinador y promotor del desarrollo regional y eso lo logramos en la medida que encontramos en territorio también alianzas y también redes territoriales que posibiliten ese trabajo conjunto, ese trabajo en equipo con priorización de proyectos que tengan alcance regional. ¿El gobernador le ha pedido a usted priorizar algún territorio en especial? No sé, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Urabá, Nordeste. Le ha dicho, hombre, prioricemos en este. Sin ningún mensaje de priorización especial de iniciativa de él, más allá de dónde están las necesidades, y cuando uno revisa indicadores de pobreza, de calidad de vida, de acceso a los servicios básicos, se encuentra que normalmente estas tres dimensiones se encapsulan y están dirigidas a priorizar el Urabá, el Bajo Cauca, el Nordeste antioqueño. Es decir, que si queremos cierre de brechas, si queremos generar equidad territorial, las iniciativas deben estar orientadas prioritariamente a estas subregiones sin desconocer los problemas y las necesidades que tienen las otras 6 del departamento. Se me acabó el tiempo, pero una última pregunta. ¿Qué va a pasar con Santa Rosa de Osos, Yarumal, Valdivia? O sea, una vez que estén hechas estas vías del NUS y todo esto, el tráfico de vehicular en ese territorio tiene una gran vocación de lechera, de ganado y creo que también de cultivos. Pero ¿qué irá a pasar con esta altillanura? ¿Sí? Porque eso es una meseta alta, pues. Y todos esos otros, Nacho, que obviamente las vías 4G los dejan como por fuera del tránsito normal vehicular. Creemos que el reto está ahí. Se convirtieron, hemos aprendido nosotros que los municipios y los territorios se organizan en torno a la movilidad y a los servicios públicos, es decir, que buena parte de estos municipios se erigieron en esa acción de conectividad y acción estratégica entre el Valle de Aburrá y el Mar Caribe. Hoy se presentan retos precisamente por la construcción de infraestructura que nos conecta con el Mar Caribe de Colombia a través de otras subregiones y es cómo detonamos y cómo posibilitamos el desarrollo de acuerdo con las vocaciones productivas de estas subregiones, que como lo decían, está muy enfocado a todo lo que tiene que ver con la agroindustria y el turismo patrimonial. Entonces creemos que si la subregión del norte logra potenciar ese desarrollo agroindustrial, producción de leche, de cárnicos y además el turismo patrimonial, a pesar de que no, digamos, disminuya la demanda, disminuya la transitabilidad, una vez estemos listos con las vías del NUS y la conectividad hacia el mar, preponderada desde el nordeste antioqueño, no va a perder su vocación económica y su vocación productiva la subregión del norte y vamos a estar también muy presentes y muy pendientes desde las iniciativas de planificación para que esto tenga lugar. Bueno, pues el sueño es eso, que explote. Todos los detonantes, pero que realmente sí explote, ¿sí? Que no queden ahí en ese amague. Director del Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia, don Manuel Naranjo, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes, Nacho, por la invitación. Nos cogió la noche. Un saludo para todos los televidentes y esperamos volver pronto por acá para contarles lo que hoy se planifica como estrategia de desarrollo por Antioquia Firme, cómo en los próximos meses se empieza a implementar una vez ya materializados los proyectos y las iniciativas en los que nos vamos a embarcar. La verdad, cuente conmigo porque me encanta todo eso. Cuente con este programa. Antes de irme a la pausa, ¿usted qué es lo que nos va a mostrar a continuación?
Nacho, pues es que estamos en el Día Internacional de la Sí, Mujer señora. y nosotros en Nos Cogió la Noche habíamos realizado una entrevista muy particular, un informe especial por el número de triste de feminicidios que estaban creciendo. Por eso hablamos con un especialista forense, psicólogo forense, para que nos ayudara a entender un poquito qué pasa en la mente de una persona que llega a cometer estos actos y este fue el resultado. Entonces, después de la pausa, Andrea Sierra estará con este especial. Ya volvemos.